¿Cómo es el tema trincheras? Eso es heavy. A ver, eso te decía, Primera Guerra Mundial. O sea, la pinta. Unos campos de cultivo, de barro. Y, o sea, de tierra húmeda, invierno, nieve, con matorrales. Y las trincheras de madera y barro. O sea, quitando que el cielo está lleno de drones, cuando ves la trinchera... Dices, hay muchos drones, incluso cuando estás ahí los ves circular. Sí. Los ves. O sea, mira, nosotros entramos lo mismo, al amanecer en un vehículo de combate. Ese sí que está súper blindado, ¿no? Entiendo. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, con ese, el dron probablemente no te mate, pero también tienen los antitanque, que es uno de estos de, boom, si te pide un antitanque te lo ventila. Ajá. La artillería también, pero ¿qué pasa? La artillería hoy en día es muy precisa, los morteros con artillería, que es una batería como si fuera un tanque, ponte, para que te hagas la idea. Claro, disparas a coordenadas, no es como a ver si la acierto o no, disparas con coordenadas. Y la artillería, que es el otro capítulo, es el de mañana es el 8, pues el siguiente el 9. Y estoy subiendo un capítulo cada 3 días. Entonces, en la artillería también funcionan con drones. O sea, los drones les localizan, les dan la coordenada y la artillería le da. ¿Qué pasa? Aunque vaya a coordenada, como el vehículo se mueve y se mueve rápido, es difícil que con la artillería te impacten al vehículo. Si te levantan el vehículo, normalmente es con el antitanque. Y el antitanque tiene que haber una persona que esté a unos cuantos metros o cientos de metros de ti. Entonces, en el vehículo, más o menos, bueno, no voy a decir que sea seguro, porque hay muchos que han muerto en vehículos, ¿vale? Pero, bueno, sobre todo allí te dejan en las trincheras al amanecer y corremos a una posición, a la primera en la que estamos. Corremos a una, digo, porque las trincheras no se conectan entre sí, son hileras. Son lo típico, ya sabéis lo que es una trinchera, se cava en el suelo, algunas con refugios que te metes ya al subterráneo. Entonces, para ir hasta la siguiente trinchera tienes que salir al campo, correr por el campo y te metes a la siguiente. Y ahí estás expuesto. Sí, completamente. Entonces, en la primera, nosotros estamos grabando como en la entradilla, estamos en el subterráneo. Y estamos haciendo unos planos de un soldado ya como en la hilera, que está cubierto por esta redecilla militar como de cuadritos en verde. Vale. Entonces él se asomaba y si no escuchaba dron le podíamos ir haciendo unos planos y... Entonces llega un momento que nos dice dron y nos metemos. Y claro, o sea, a mí la parte que me gusta mucho de los capítulos es que tengo muchas... No solo traducimos del ucraniano o ruso, que muchos hablan en ruso. No solo traducimos las entrevistas, sino también todas las conversaciones. O sea, fue un trabajo duro porque es pasar el metraje entero y todas las conversaciones. Tenemos conversaciones muy naturales de un soldado con otro, pero ¿está aquí arriba? ¿Es un FPV? No lo sé, tío. Es ese tipo de cosas. Entonces, de repente, suena ¡boom! Este es el dron que más cerca han reventado, mío. O sea, de mí. Porque tembló la trinchera todo. ¡Boom! Y dice, cojones, que nos han visto, nos metemos dentro. Y le digo al press officer, que es una persona del ejército dedicado a ser como el intermediario con la prensa, ¿no? Entonces le digo, ¿esto ha sido aquí arriba? Me dice, sí. Y le digo, entonces, claro, ya están, nos han visto, localizados, nos han visto. Claro. Y me dice, claro, entonces es que nos han visto. Y le digo, ¿y entonces? Y me dice, pues probablemente venga otro ahora. Hostia. Y de hecho, cuando salimos, ahora te voy a contar más, pero cuando salimos nos dijo, habéis tenido mucha suerte, que esto es solo el principio, eso, que la historia ahora sigue. Pero cuando salimos nos dijo, habéis tenido mucha suerte porque la anterior misión que le había hecho, que era con reporteros de una agencia de Francia, ya no sé de quién era. No era justo esa posición, pero una cercana. De la que entraron, un dron localizó cómo entraban, o sea, vio cómo entraban, ¿no? Entonces empezaron a recibir fuego. Estuvieron el día entero recibiendo fuego de misiles Grad. Que tiraron, creo que dijo 2 Grad, no sé cuántos drones. Los Grad es como un camión que tiene detrás una... A ver, no, yo no conozco, me puedo confundir en terminología militar, de tema de armas y esto... O explicarlo de una forma muy muy tonta. Yo no soy un experto en armas ni en este tipo de cosas, ni conozco el modelo del vehículo, pero básicamente un camión y en la parte de atrás lleva una batería de misiles, no sé si son 15-20. Entonces lo que pasa es que tú
un mortero, un misil, el proyectil de la artillería, que digo que es como un tanque, te lanza uno. Entonces el Grad lo que hace es con los que tiene, tú cuando escuchas boom, 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 está impactando un Grad. Entonces, ¿qué hace? Te revienta una superficie entera. Cada misil de esos va así, boom, 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 boom. Entonces te pilla un campo de fútbol y te lo levanta entero. Entonces les tiraron 2 Grad, o sea, casi 40 misiles o así son. O sea, ya te digo, no conozco el número exacto, pero es las 2 Vaya locura, encima de la trinchera. Dice que esa trinchera se la habían ganado a los rusos, era una trinchera hecha por los rusos y que vivieron realmente porque los rusos, según me contó él, hacen las trincheras más resistentes, con más vigas de madera y tal. Entonces llega a ser una dice que hecha una ucraniana les les hunde a todos. Entonces, eso fue el día de los franceses. Fuego, 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 fuego. Y al atardecer, cuando vieron que clareaba un poco el asunto, salieron como pudieron. No pudieron grabar nada. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que nos pasa es que hay un punto que hay que correr de la primera trinchera a la segunda. Y nos dicen que somos 4 personas. 2 soldados, que uno es un soldado, otro es el press officer, Ignacio, el reportero, y yo. Entonces nos dicen, tenemos que correr en línea recta, o sea, en plan, como en fila india, ¿no? Uno detrás de otro, vaya. Con una distancia de 8 o 10 metros. Y nos explican, esto no es para que el dron no nos vea, esto es para que si nos ve el dron, elija a quién mata de todos. No puede matar a los 4. Entonces, al que elija lo mata. El capítulo de los drones lo habíamos grabado antes. O sea, había visto lo fácil que es matar. Ya no es que sea más hábil que un humano. O sea, juegan con los vehículos, con todo. O sea, el dron es muy, muy hábil. Los FPV son un juguete. Lo meten por debajo del vehículo en marcha. O sea, un vehículo en marcha toda hostia por el campo y va el FPV, lo vuela desde delante, tal, desde el costado, lo mete por debajo, levanta el vehículo. O sea, juegan con ellos. O sea, lo meten por donde quieren. Entre ramas, de todo. Yo había visto lo fácil que es matar con esos drones. Y nada. Nos dicen, si escucháis un dron, tenéis que gritar que hay un dron. Y echamos a correr. Iba primero un soldado, después iba Ignacio, después iba yo y después iba el otro soldado, que era el press officer, iba el cuarto. Entonces se dio la casualidad que no solo vino un dron, sino que yo fui el primero que... O sea, yo escuché el dron. Y el... Entonces, o sea, la vez que más he pasado miedo es esa, porque me temblaban las piernas. Porque estás corriendo por unos campos de cultivo que no hay nada, no hay dónde meterte. Yo ya había visto lo que pasaba con los drones. ¿Estaba lejos una trinchera con la otra? Sí, podemos hablar de 300 metros, de 200 metros. O sea, hay para correr. Hay que correr mucho. Hablamos de igual... te echas un minuto entero fuera. O sea, que se te hizo como 2 horas. Grité dron. Esto está... O sea, bueno, esto en el capítulo... O sea, todo esto está en cámara. Esto sí que está en cámara. Como hablamos antes del tema de Wagner, que dijo, al final es mi palabra. No, pero y se la pueden creer porque es verdad. Pero obviamente son cosas que no se documentaron en cámara porque en este caso, lógicamente, todas las carreras fuera íbamos con la cámara en marcha, claro. O sea, entonces... grito dron, en ese momento sí que me temblaban las piernas. O sea, cuando hablamos de peras paso miedo, no digo, mira, yo siempre voy en alerta. Es como que, a ver, el miedo es natural y obviamente que tendrá el miedo, pero el miedo como ese de temblores, de pánico, de como ese tipo de miedo, yo eso no lo siento pero porque, o lo puedo sentir luego en el hotel, si es que siempre lo digo, no, porque la realidad es que ¿te va a ayudar a sobrevivir eso? No. O sea, el bloqueo ese, el no, o sea... Entonces a mí en ese momento me sale, de repente estoy segregado de todo, o sea, estoy como con los 5 sentidos puestos en todo, estoy en ese plan. Pero en este caso... En este caso me temblaban las piernas, en este caso ahí pasé mucho miedo. En los segundos, fueron unos segundos en los que grité dron, Ignacio repitió dron y el primer soldado me hizo corriendo al refugio. Daba la suerte, la casualidad de que entre una trinchera y otra había un refugio. Una especie de subterráneo de estos que no había trinchera, simplemente era una entradilla, daba al refugio y eso no conectaba con nada. Era básicamente, entiendo que para este tipo de casos, entre una trinchera y la otra, un sitio donde entrar. Y dijo, corred y nos metimos allí, en la entrada de los refugios también son como hileras con ramas,
ponen mantas gordas de estas de casa de la montaña, o sea, muy gruesas, capas de mantas. Entonces tú quitas las capas de mantas, te metes dentro. El dron, si reventa, pues va a reventar contra las mantas. Tú te metes ahí dentro, no. Entonces, ese dron se quedó encima de nosotros para ver si salíamos. Y cuando se fue el dron, al final tiene una batería. Y eso lo sabíamos, había que jugar, por así decirlo, con el tema de la batería del dron. Al de 5 minutos. Claro, yo en ese momento. Yo estoy, mira, lo que me hace estar muy seguro de las cosas que hago es que yo trabajo por vocación y por pasión y me encanta lo que hago. Y lo que es una putada es que te pase una cosa mala y decir, yo aquí no pinto nada, o he venido por ganar 4 duros o hacer unas visitas, o yo no viajo por eso y yo estoy muy seguro que quiero estar ahí. No quiero que me pase nada, ni yo quiero vivir, Ya, y no eres tener un hijos, nietos, kamikaze. y no, pero sí que es cierto que mentalmente ayuda a saber que no quiero otra vida que no sea eso. Pero en este caso llegué hasta decir, ¿qué cojones hago aquí en la trinchera, sabes? ¿Qué cojones Ya. hago aquí en la ¿Cómo se ha trinchera? complicado mi vida para acabar aquí, no? Y porque claro, ahí estaba en un refugio, sabía que mínimo a otra posición había que correr. Y luego corrimos como atrás a 8 o 9. Y no, o sea, esto del dron no nos pasó más. Estar dentro, pues bueno, que ahora te voy a contar. Entonces se fue el dron y nos dijeron ahora. Y salimos de nuevo y corrimos hasta la siguiente. Lo que sí que yo es un patrón que le encuentro, me dio la impresión, o sea, tampoco tengo la certeza, pero sí que me dio impresión, es al final del día, después de haber estado corriendo bastante entre trincheras, creo que había un patrón. Yo me da la sensación de que había un patrón y es que muchas veces llegábamos a la trinchera, ya estás como seguro sin entrar al subterráneo, pero estás ya en la hilera, en la parte que ya va con techo, ¿no? Entonces, pero te quedas ahí como en la puerta, como en la entrada. Y te quedas hablando ya con tranquilidad y te dicen dron. Y te metes y te cubres. Eso nos pasó mucho. Los FPV. Que de repente que llegaban. ¿Qué patrón le encuentro? A mí la sensación que me daba que es que en todo momento, a ver, las posiciones esas, por narices, los rusos, cuando ya ha habido drones que han reventado encima, esa mañana... Saben que hay... Que están ahí, que están ahí. Esa mañana, en el momento que a mí me lo contaron, no estaban muertos, pero había 2 heridos por dron que habían sacado de la trinchera en la misma mañana que yo estaba. O sea, que matan mucho los drones, incluso en trincheras. La sensación que a mí me daba es que pasó como 4 veces, 3 o 4 veces. Llegar a la trinchera, estar ya relajados ahí en la entrada y de repente llega un dron y corriendo dentro. La sensación es que los drones localizadores que también están del otro lado nos veían. O sea, yo me imagino, pues es un poco como espeluznante. Me imagino en este caso a un hombre del otro lado localizando, en este caso 4 personas, una de las 4 era yo, y el dron localizador que yo había visto de un lado, pues el dron localizador del otro lado, marcando el objetivo de nosotros los 4, y porque llegábamos a la trinchera y al de nada un FPV. Entonces lo que cambió es que las 3 o 4 veces que esto pasó, el FPV llegó cuando nosotros estábamos ya en la trinchera. Y dije, entonces si no hubiera llegado sin la trinchera, nosotros aún antes de la trinchera, como casi pasa en la primera, pues no sé qué hubiera sido. Pero esta sensación, yo, o sea, sinceramente, yo creo que... Sé que pasó como 4 veces. Lo de llegar a la trinchera y de repente, dentro, que llegaba un FPV. Después de estar haciendo entrevistas y... De hecho, hay una entrevista... De hecho, a mí esta parte del vídeo, las trincheras, ya te aún no ha salido, ¿eh? Pues no, es súper heavy la verdad. El de las trincheras hay una parte que a mí me vuela la cabeza. Y es la frialdad. Entrevistamos no sé cómo, bueno, como al rango superior, como al jefe de esa unidad. De esa unidad. Sí. De una de ellas, de una de las trincheras en las que llegamos. Le estamos entrevistando y viene un compañero suyo para avisarle, porque le entrevistábamos en la boca de la hilera, o sea, como en donde empieza el pasillo, ¿no? En este caso no había techo de tierra, era con la redecilla esa, ¿no? Vale. Entonces le viene un compañero a decir, está llegando un dron, o sea, que está viniendo un dron, que se escucha un dron, una cosa así. Todo esto está grabado porque es en mitad de la entrevista. El tío inmutable, o sea, con la misma cara, ni un pestañeo, dice, pero viene hacia aquí. Y dice, sí, está viniendo.
y nos mira así y dice, os recomiendo que os cubráis. Y se queda así. Y digo, vale, bueno, la cámara, se ve cómo nos vamos para atrás con la cámara y el tío así. Y cuando nos vamos a ir de esa trinchera, nos hablan en ucraniano y esto, claro, esta traducción yo la tuve ya en España, ya cuando lo estaba viendo. Ignacio, que también él con su equipo se ha encargado de la postproducción de todo. Sí. Y bueno, me pasa la pieza y cuando lo vi dije, la madre que me parió. Claro, yo había cosas en ucraniano, bueno, en ruso. Alguna que a lo mejor pillabas. No, yo no pillaba nada, si yo no sé ni una palabra, ¿qué voy a pillar? Pero... Entonces, claro, cuando vamos a irnos de esa trinchera, nos dice, bueno, nos despedimos, nos tenemos que ir, y otro soldado con el que corremos en ese rato nos dice, si veis un dron, claro, el aviso de que hay que hacer cuando hay un dron ya nos habían dicho. Dice, si veis un dron, dice, haced lo que queráis. Si quieres te quedas quieto, si quieres rezas. ¿En serio? ¿Eso en ucraniano? Y ahora a correr. Era justo antes de correr. Estamos ahí y dice, si llega un dron, dice, si quieres te quedas quieto y si quieres pues rezas. Y ahí salimos a correr. Yo eso me enteré luego lo que dijo, pero digo... Porque si no hablabais en inglés, ¿no? Sí, hablabas en inglés. Menos en... Hostia. Claro. Al final la guerra te deshumaniza. Un poco. O mucho. Pues es que... Es lo que hay. O sea, que vas a estar llorando en las... Bueno, que habrá muchos que obviamente lloran. Seguro. Pero que me refiero que... Es que es por supervivencia pura. Yeah. O sea, me refiero... por supervivencia de tu cabeza, me refiero. De tu cerebro. O sea, es una forma de aguantar esa presión. Yeah. O sea, tienes que disociar. Tienes que deshumanizar al rival, al contrario, al enemigo. Tienes que... Si no, ¿cómo vas a sobrevivir a eso? Y luego llega el postraumático, luego llega el estrés, luego llega el no dormir, luego llega toda la psicosis, luego llega... Psicosis, pero al menos el parche para pasar ese día a día es ese.